Hola, muy bienvenidos nuevamente a Proyecto Legislatura. En el programa de hoy vamos a tratar de corrernos un poquito de la agenda coyuntural que habitualmente nos concentra para hablar del futuro, del largo plazo, de empezar a pensar a la ciudad de Buenos Aires de acá a 50 años. Parece un ejercicio de ficción, pero en realidad no lo es, porque de hecho hay quienes, tanto del sector privado como del sector público, están pensando la ciudad del futuro. Por ejemplo, cómo va a ser el transporte, la vivienda, la organización del espacio público, la producción en la ciudad de Buenos Aires, de acá a 50 años, y obviamente que tiene que ver con acciones que empiezan a desarrollarse a partir de hoy. Cómo resolver el problema del pasado, una ciudad que probablemente en muchas áreas no se planificó, empezar ahora a resolver esos problemas para llegar a una ciudad mucho más amigable de acá en el futuro. Nuestra primera entrevista va a tener uno de los protagonistas de esa planificación, que es el ministro de Desarrollo Urbano de la Ciudad de Buenos Aires, el ministro Chayín. Muchísimas gracias por venir. Un placer. ¿Cómo es esto? Uno se sienta con el mapa de la ciudad y dice, bueno, ¿cómo va a ser de acá a 50 años? Parece una tarea bastante complicada. Bueno, no, tal vez muchos siglos atrás, tal vez algunos planificadores, entre comillas, el planteo era casi artístico. Hoy en día, primero es una disciplina absolutamente interdisciplinaria, abundando en las palabras, que tenemos trabajando en esto muchos profesionales de distintas especialidades, que además trabajan sobre dato concreto. En realidad nosotros decimos algunas cosas, nosotros los habitantes de una ciudad decimos, querríamos vivir mejor, o que nuestras próximas generaciones vivan mejor. Pero por eso hay que transformarlo en dato concreto. ¿Qué es vivir mejor? Claro, ¿qué es vivir mejor? Vivir mejor, por ejemplo, es vivir más tiempo. ¿Sí? Vivir mejor significa tener mayor nivel educativo, que toda la población tenga un ingreso mayor que el que tiene y no sea un promedio, sino que cada uno en el bolsillo, realmente. Bueno, todo ese tipo de cosas se pueden transformar en indicadores de gestión, indicadores concretos, números. Entonces uno puede establecer a partir de allí cómo es que logro que esto funcione en el tiempo. Obviamente, ir de una situación, tampoco en la ciudad de Buenos Aires estamos en situaciones extremadamente complicadas como en algunas otras ciudades o localidades, tanto de la Argentina como del exterior. Estamos en una situación media y la ciudad, por muchas razones, tiene una excelente base para producir ese cambio. Pero vamos a suponer que un indicador que tenga como definición total 10 puntos, digamos, sería lo excelente, 10, ideal. lo ideal, ¿en qué? En cualquiera de las cosas que digamos, hoy estemos en 5 o en 6. El tema es qué camino recorremos para llevar ese indicador a lo más cercano a 10 en el tiempo. Y el tiempo siempre son las lecturas en una ciudad, este tipo de indicadores, no son, como bien decías, de un año. Son cosas que se establecen en un tiempo más largo, de 10 años, o de 20, o de 50. De alguna manera, esto nos permite tener un plan, como se hace un plan cualquier persona para cualquier cosa muy concreta, que la tengamos en un colectivo y que el colectivo también esté involucrado en ese juego de ir llegando a ese indicador casi deseado o soñado, pero que es posible siempre y cuando nos pongamos a hacerlo, claro, a transformar esta realidad. Hablabas de uno podía ser un urbanista o un artista. Ahora uno toma la ciudad de Buenos Aires y hay que resolver el problema, no crear de cero, digamos. Es un problema mucho más complejo. Bueno, algunas palabras que a mi criterio, vos dijiste artista, urbanista, y yo hablo planificador. El urbanista, yo creo que sí en el proyecto urbano, pero no creo que el concepto sea de urbanista. Urbanista es como si alguien pudiera tener a su cargo el todo. No, esto sí hace un equipo interdisciplinario complejo, muy complejo. Esto es posible que haga un plan. Ahora, el urbanista es el que hace un proyecto urbano. Es casi como un arquitecto de un pequeño sector de la ciudad, que no es lo mismo que el trabajo de la planificación, que sí trasciende el momento de este. Y por supuesto, absolutamente, es más complejo en cualquier cosa. Claro. Trabajar sobre lo preexistente. Que arrancar de cero. Claro. Pero te lo puedo poner en otros términos. Ser humano. Voy al médico. Me dice,
Bueno, vaya a hacer todos estos análisis, estas radiografías, esto, aquello, lo demás allá, todo esto estudio y vuelva. ¿Qué me está diciendo? Me analiza. Y después me dice, bueno, de acuerdo a esto, le voy a dar. Va a tener que hacer más ejercicio, va a tener que hacer esto, va a tener que hacer lo otro para mejorar sus indicadores. Bueno, en realidad de eso se trata. Ahora, el diagnóstico de la ciudad hoy, digamos que es el punto de partida para pensar el modelo de ciudad que uno quiere, ¿qué da? Cuando vos vas al médico, ¿no? Vos sos el médico urbano y dice, los problemas de la ciudad son estos. Bueno, hay diversos elementos para hablar de esto, digamos. El colesterol existe en la ciudad también y tiene que ver con la circulación, ¿no? Y de dónde están los problemas que pueden llegar a tener una obstrucción y bueno, a lo mejor esa arteria me complica la vida misma de la ciudad. Le ponemos un stent a la arteria. Claro. Y ahora, entonces, por ejemplo, un stent... y claramente, le ponemos un stent. Ahora, ¿un stent arterial es el subterráneo? Un stent arterial es el Metrobús, un stent arterial es la ampliación de las líneas o la frecuencia o la capacidad del subterráneo. Un stent principalísimo en el área metropolitana, porque es muy difícil de separar, es un muy buen stent tecnológico, en este caso, en los ferrocarriles metropolitanos. Bueno, por supuesto, pero también lo es la bicicleta y la peatonalización de áreas específicas. Nosotros hicimos una recorrida por una de las obras, que es la ampliación de las cocheras de los talleres de la línea H, que tiene que ver con uno de estos stents urbanos en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos que pensar que acá donde estamos nosotros, antes había tierra. Es como cuando a Miguel Ángel lo felicitaron por el David y dijo, bueno, yo le saqué a la piedra lo que le sobraba afuera, en realidad el David adentro estaba. Bueno, esto es lo mismo, esto era todo tierra y ahora lo ven en esta etapa de construcción. El objetivo de la obra es aumentar la interconectividad de los ciudadanos a través de una línea que atravesando todas las existentes que son radiales, que tiene como consecuencia la necesidad de hacer este tipo de apoyo, como este taller en la primera etapa y la segunda, y una cochera que se está construyendo en este momento del otro lado del Parque Patricio sobre la avenida Caseros. Acá se excavaron, que fue en la primera etapa, 45.000 metros cúbicos de tierra. Para darse una idea, son 4.500 camiones de 10 metros cúbicos cada uno que salieron de acá y fueron al relleno, al SEAMSE o a otros lugares donde se deposita la tierra adecuadamente para aprovecharla, porque es tierra de buena calidad, no es tierra contaminada. Los coches que están circulando en la línea H reducida, se le van a agregar formaciones nuevas que van a venir 100% nuevas de Alstom, Brasil, y que ya están en proceso de fabricación. Con eso la línea va a tener la más moderna tecnología de trenes circulando y de sistemas de señalización y seguridad para los pasajeros que circulen. Con la etapa que llega hasta la estación Sáenz, que es la última etapa, estamos pensando a mediados del año 2018. Ahí decía, a mediados de 2018, completar la línea H. O sea, pensando en la ciudad de 2050... la verdad que 2060, digamos 50 años, falta poco para eso. Bueno, en realidad, cuando uno piensa también hacia atrás, las primeras líneas del subterráneo se efectuaron a principios del siglo XX. O sea que ya hoy estaríamos justamente en cerca de los 100 años, o los 100 años claro. y un par más. Sí, claro. La línea A tiene ahora tiene 101 años, 102 años. En realidad, todas estas grandes, después estas grandes inversiones y trabajos en la ciudad, el tema es cómo se los mantiene para que estén en el nivel de la tecnología. Y eso también tiene otra instancia, que no es la de la construcción, sino que es la de mantener e incrementar la capacidad en virtud, ya no de la obra, sino de lo que anda arriba de esa obra. En este caso, el material rodante, cosa que estamos haciendo e incorporando material rodante dentro del subterráneo. Ahora, el vecino de la ciudad de Buenos Aires, que obviamente le gusta soñar la ciudad que quiere, pero también la que viene en lo inmediato, recién el informe de Manuel Buscalia preguntaba, bueno, ¿cuándo se van a inaugurar las próximas estaciones? En el corto plazo ahí está proyectada la inauguración de la línea H. El año que viene, el año que viene. En 2015. En el 2015 se inauguran la de Córdoba, Santa Fe y Las Heras. Córdoba, Santa Fe y Las Heras. O sea, en el año que viene vamos a poder combinar la H con la D. Sí.
Eso es una noticia para que que integra la Ciudad de Buenos Aires. El año que viene uno ya va a tener la posibilidad de ir desde hospitales hasta al cruce en Santa Fe, y de Santa Fe tal vez irse o bien hasta Belgrano, por ejemplo. O sea, ir de Parque de los Patricios a Belgrano con un cambio, o de Parque de los Patricios a Flores con un cambio de combinación de subterráneo. Sí, eso para que se mueva en subte en la Ciudad de Buenos Aires. En realidad esta línea es una línea transversal que genera mucho de estas posibilidades, ¿no? Porque tenemos la posibilidad de hacerlo con la A, con la B, con la D. Y con la E, claro. Y con la E cuando usa, con lo cual es enormemente dúctil para las combinaciones dentro de la ciudad. Vamos a hacer un corte ahora. Cuando volvemos quiero hablar de si las decisiones que se toman hoy, por ejemplo estas, están pensadas también en esa ciudad que se imaginaron para el año 2060. Una breve pausa y ya venimos. Seguimos en Proyecto Legislatura. Hoy estamos pensando en la Buenos Aires del futuro. ¿Cómo es Buenos Aires? Si uno se la pone a ver en un mapa, cómo va a ser el plano y también en su dinámica de acá al año 2060. Estamos dialogando con el ministro de Desarrollo Urbano, Daniel Chahín, uno de los que la tiene en la cabeza. Digamos. Nosotros queremos tratar de que la comparta con nosotros, esa ciudad que se imaginan. Ahora, todas las decisiones que se toman hoy están hechas en función de eso, porque uno nota que en la legislatura habitualmente se modifica el plan urbano ambiental que tiene que ver también con la ciudad del futuro, ¿no? Mira, el plan urbano ambiental tenía 14 años de discusión cuando llegó Mauricio Macri a la jefatura de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, pero no se había transformado en ley. Entonces, justamente fue una de sus preguntas. Mauricio me dice, bueno, ¿qué es la herramienta que necesitas desarrollar para poder trabajar en tu tarea de planificar y desarrollar urbanísticamente la ciudad? Y con mi equipo nos juntamos para ver, bueno, lo que está pidiendo es una pregunta importante. Dijimos, que se transforme en ley el plan urbano ambiental. ¿Quién discutió el plan urbano ambiental? Todos los anteriores, nosotros no. Lo habían discutido los anteriores gestiones, bueno, pero dijimos, necesitamos tener un plan, porque si no tenemos un plan que se transforme en plan de Estado, para que se transforme en plan de Estado tiene que estar votado por la legislatura. Lo que vamos a intentar hacer es lo que nosotros desearíamos hacer, y eso no está bien. Lo que es importante es generar planes de Estado que continúen más allá de los gobiernos. Y le pedimos eso. 7 días después, en la legislatura, se votó esa ley, que es la del plan urbano ambiental, que es la única, no hubo cambios, ese es el plan urbano ambiental. Después hay cambios de codificación de algún pequeño lugar dentro de la ciudad en el código de planeamiento urbano, que es otra cosa. Pero el plan urbano ambiental es como una piedra muy concreta, pero que no es de dibujos, para ponerlo, de definición de cómo se logra lo que ahí están. Sino de modelo. Sino de directrices de lo que quiere la población, después de un debate enorme. Ahora, es digamos, el modelo territorial, como ustedes le llaman a esta planificación, ¿qué incluye? De hecho, hay algo que hace no tanto anunció el jefe de gobierno, que es la ampliación de los espacios verdes en la Ciudad de Buenos Aires, que de hecho es un área clave para pensar en la ciudad del futuro. Bueno. Ahora, ¿cómo se distribuirían, por ejemplo, en el plano? Si uno esto es muy interesante. El planteo justamente hoy, ¿cómo se vive? Y llevarlo a los mismos temas que hablábamos de los indicadores, llevarlo a la cotidianidad de la vida. O sea, yo podría tener, como tienen muchas ciudades del mundo, plantearlo, que la importancia relativa que tiene que tener, por ejemplo, pegado a la ciudad, un gran espacio verde. Hay muchas ciudades, sobre todo en Europa, que son las ciudades en sí mismos, integran espacios verdes enormes, como todo el delta, y son de la ciudad. O sea, si tomáramos Berlín llegaría hasta el delta y tomaría para analizar la relación con sus espacios verdes al delta como un esquema. Ahora, nosotros tenemos la reserva ecológica de la Costanera Sur. Que comparado con el delta es muy pequeña. Claro, ahora, ¿y eso es posible generar otras reservas ecológicas? No, lo que estoy diciendo es justamente, pero ¿cómo se vive eso? Yo todos los días no puedo ir a la reserva ecológica o no puedo ir al delta todos los días. En realidad, todos los días puedo ir a la plaza que me queda cerca de casa, porque no puedo agarrar todos los días después de que vengo de trabajar e ir a tomar un poco de aire y de verde tan lejos porque no me da el tiempo. O los chicos después del colegio
muy difícil irse al parque que queda a tantos kilómetros. Es mucho más sencillo ir a la plaza. Claro. El tema entonces es la multiplicación de plazas, de lugares de pequeña escala que permitan tomar a la población y a relacionarla con estos pequeños lugares de encuentro también, Ahora, no solamente ¿qué espacio de verde. se ganaría para el verde? Porque, por ejemplo, uno recorre Valvanera, que está difícil imaginarse en qué, digamos, qué edificio se puede demoler, si Mirá, uno piensa, para generar un espacio verde. Es que a veces uno no ve lugares que están demasiado a la vista, ¿no? Es como en el bosque, ¿no? Es muy difícil ver todos los árboles, a lo mejor alguno que me tapa la gran mayoría. Por ejemplo, la calle Perú. La calle. ¿Vieron la calle Perú? ¿Vieron que en la calle Perú hay una franja que va desde la avenida Belgrano hacia el sur? Bueno, ¿qué pasa si esa franja, a donde hoy están estacionados autos, se transforma en una franja verde? Bueno, ganaríamos una enorme cantidad de lugares y la gente lo único que tendría que ir sería un parquecito lineal de 4 o 5 cuadras, maravilloso. Bueno, arbolado, en vez de tener autos. Hoy tenemos autos estacionados. Bueno, yo soy vecino y digo, qué lindo, me van a reemplazar mi calle por árboles y cómo llego con el coche. No, es que no estoy tocando el árbol. No, digo... A ver, no estoy tocando la calle, estoy hablando, viste que en el lugar hay estacionados a 90 grados. Sí, es cierto, es cierto. Bueno, en esos lugares donde están estacionados a 90 grados, autos, como arriba de una veredón gigante. Bueno, no más, porque es más importante 2 chicos jugando en una hamaca que 8 autos por cuadra estacionados. Pero te estoy dando un lugar. El otro, el que estamos por hacer en Villarreal, estamos por hacer una plaza en un lugar que antes era un predio que ya era de la ciudad, pero que había anteriormente una empresa y la empresa ya no existe, es un baldío enorme. Bueno, ahí vamos a hacer una plaza. Después también hay como enorme cantidad de pequeños lugares que se pueden transformar como este que te acabo de decir. Ahora, y uno, de hecho, un vecino de la ciudad puede ya identificar cuál es la zona exacta de esa donde en un futuro va a haber una pequeña plaza. Nosotros estamos planteando que a 350 metros de acá a 25 años, 25 años, de acá a 350 metros, de cada vivienda en la Ciudad de Buenos Aires existe un espacio verde para poder ir. Esto no se hace un día para el otro, pero hace 2 años atrás, con una ley en la legislatura, hicimos una expropiación, hicimos la primera plaza en el barrio de Boedo, que no existía, que es la Plaza Boedo, que además ahora la usa el barrio de una forma extraordinaria. ¿Y qué pasó en el barrio? Es como que le dio un dinamismo y una energía al barrio nueva, es como si le hubiéramos puesto no sé, una inyección, que vive una frente a la plaza, ahora le acupuntura creó un... Bueno, pero no solamente el inmediato frentista, bueno, pero vitaliza la ciudad. Claro. Por otro lado, estamos pensando que a veces existe la plaza, pero las plazas nos están quedando chicas. ¿Qué pasa si agrandamos la plaza la plaza de barrio, la típica plaza de barrio, que en general no está estacionada porque no hay tantos autos, pero que hay estacionamiento de un lado y del otro? Y después en el medio de la calle pasan los autos. ¿Qué pasa si del lado de la plaza, prohibimos estacionar y agrandamos la plaza? Es un 20% más de espacio verde. O sea, elimino la vereda, por ejemplo, para poder llegar hasta ahí con el verde. No, pero además le agrego el estacionamiento del auto como espacio verde. Arbolado. Entonces tengo doble arbolado, con la posibilidad de poner banquitos. Bueno, en fin, hay una cantidad enorme de pequeñas acciones, pero lo que es interesante es el origen. El origen es a 350 metros de cada vivienda tenemos que conseguir tener un espacio verde. Y además tenemos que tener más espacios verdes de lo que tenemos y lo podemos lograr no haciendo grandes parques solamente, que también están previstos, los pequeños rincones que deja la ciudad. Aprovechando pequeños rincones. Pero te voy a dar, si querés, un par de ejemplos más. Con el gobierno hicimos un acuerdo cuando el gobierno nacional nos pidió que quería urbanizar los 5 pabellones ferroviarios. Dijimos, sí, ok, pero queremos 5 parques. Y tenemos los 5 parques de la estación Buenos Aires, de la estación Sáenz, de la estación de Palermo, de Liniers y de Caballito. Esos van a ser 5 parques importantes. Después todavía seguimos hablando de algunos otros detalles, como lo mismo en Colegiales y lo mismo en Paternal.
pero también estamos haciendo ahora, a donde habíamos salido con el Maldonado, cuando terminamos la obra del Maldonado, ahora estamos por empezar a hacer un parque nuevo en la Costanera, a donde estaba el obrador del Maldonado. Pero, y podría seguir enumerándote ahora, elementos. planteas, por ejemplo, esto, las discusiones que habitualmente hay con el gobierno nacional. Te quiero preguntar, al margen de la coyuntura actual de estos dos gobiernos, para pensar una ciudad que empieza a desarrollarse hoy, tiene que haber mucho consenso. ¿Cómo se logra que esto que se está pensando, este modelo territorial, no sea cambiado muchas veces y que este plan se pierda con el paso del tiempo? Es lo que hablábamos antes, y vos hiciste una pregunta excelente al respecto con el tema del plan urbano ambiental. El plan urbano ambiental es una ley que define que el Ejecutivo ejecute el modelo territorial que ejecutamos. Y ahora, con el plan de Buenos Aires más verde, que es el que me nombrabas, la idea justamente es que eso también tenga una discusión parlamentaria que trascienda este gobierno. O sea, que quede establecido como ley. Esa es la idea. Ese trabajo justamente ahora lo estamos empezando, todo ese trabajo, a llevar al ámbito del Consejo de Planeamiento Estratégico de la Ciudad de Buenos Aires, que es otro constituido por nuestra Constitución, que permita que el debate no quede solamente en los técnicos propios del gobierno, sino que vaya, ese consejo es de todas las organizaciones civiles de la Ciudad de Buenos Aires y que ellos sean los que conjuntamente con lo que hemos trabajado puedan elevar este planteo a la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Nos queda un minuto, pero hay un tema que no quería dejar de tratar, que tiene que ver, por ejemplo, estas grandes barreras urbanas que, por ejemplo, representa el tren, especialmente el ferrocarril Sarmiento, que tiene la postergada idea del soterramiento, que obviamente en otras zonas de la ciudad el gobierno ha ido resolviendo con pasos bajo a niveles, con los zapitos y con los más grandes, esta barrera urbana, pero pensando en la ciudad del futuro y cómo se coordinan las políticas, todavía, por ejemplo, tenemos esa gran barrera que divide en dos el norte y el sur de la ciudad de Buenos Aires con el Sarmiento, que está ahí, digamos, siempre a la espera de que alguien lo haga. La primera pregunta que hay que hacerse es ¿por qué o para qué se hace? A ver, hay dos motivos principales. Decíamos antes que el principal medio de transporte que debería ser potenciado es el tren, porque vienen 3,5 millones de habitantes del conurbano todos los días a la Ciudad de Buenos Aires a trabajar, a estudiar, a pasear, etc. Y que además eso es vital para la Ciudad de Buenos Aires y que hoy no vienen tanto en tren en virtud de la situación que tienen los trenes. Pero si vinieran, tendrían los trenes una frecuencia tal que no podríamos estar más que de un lado o del otro de la barrera. Claro. Porque no podría pasarse nunca esas barreras. Primer tema, generando una polución y una barrera gigantesca. El segundo tema es la cantidad de accidentes que se provoca en la relación entre paso a nivel vehicular o peatonal y el ferrocarril. Se calcula un accidente grave por día en el Buenos Aires, en el Gran Buenos Aires. Entonces, para lograr resolver eso, lo que hay que hacer es dividir el flujo del ferrocarril del flujo del automóvil, de una forma o de la otra. Pero no hay ninguna otra manera que dividirlo. Claro. Pues si no sería imposible esa ciudad de futuro. Bien, en todas las demás líneas, en el Mitre, en el Urquiza, en el San Martín, etc., hemos efectuado lo que podemos hacer, que es cuando podemos modificar la traza del vehicular del ferrocarril. No lo podemos hacer en el caso del Sarmiento, porque el Sarmiento, hasta el momento, estamos en una situación de que el gobierno tiene pensado ejecutar una obra subterránea para... Claro. Bueno, se han empezado algunas conversaciones para ver de encontrar una solución a esto con el gobierno nacional, pero todavía seguimos en conversaciones. Mientras que en los otros lados, hoy estamos haciendo una cantidad importante en la zona noroeste de la ciudad de Buenos Aires. Uno de los más complejos es el caso de Beiró. Beiró es un caso muy complejo. Y también hay que pensar que en algunos casos lo que hay que hacer, como en el caso del San Martín, es elevar el ferrocarril, porque el San Martín no podemos ir, Córdoba, por ejemplo, la avenida Córdoba, no podríamos ir por debajo, porque lo que nos vamos a encontrar es que vamos a chocar con el Maldonado. Claro. Y tampoco lo podríamos hacer en Corrientes, porque cuando queremos pasar por debajo está el subte y chocaríamos con el subte.
Con lo cual la única solución es subir el ferrocarril allí. Bueno, entonces, esas cosas, que por supuesto la hemos conversado, no siempre tienen la velocidad que nosotros le tratamos de imponer a la gestión, y bueno, en eso andamos. Ministro, muchísimas gracias por haber venido. Un gustazo. En el próximo bloque, hasta ahora hablamos de la ciudad que se viene. En el próximo bloque nos preguntamos, ¿y cómo llegamos hasta acá? Ya venimos. Tercer bloque de Proyecto Legislatura. Bueno, hablamos hasta ahora de la ciudad del futuro, de la ciudad que los especialistas se imaginan hacia adelante. Ahora vamos a indagar cómo llegamos hasta acá. Vamos a recorrer un poquito el pasado urbanístico de la ciudad de Buenos Aires con un historiador, Eduardo Lázari. Muchísimas gracias por haber venido. ¿Qué tal, Damián? Un gusto estar aquí. Bueno, lo que estamos tratando de analizar en el programa de hoy es cómo desentrañar, cómo desarmar la madeja urbana, que es la ciudad de Buenos Aires, que tiene muchas complejidades que cuestan deshacer. Ahora la pregunta es cómo llegamos hasta acá. Bueno, por un lado, la consecuencia de un crecimiento brutal, Buenos Aires fue la ciudad en el mundo que más creció entre 1870 y 1910. Entonces, ese crecimiento enorme, acompañado por lo que fue el gran desarrollo económico de fines del siglo XIX en la Argentina, hizo de Buenos Aires, que era una aldea de 30.000 habitantes. 30.000 habitantes. En 1810, de unos 75.000 en 1870, 1,5 millones en 1910. De 70.000 a 1 millón en 40 años. En 40 años, claro, que fue, para que tengas una idea en la comparación, era la ciudad latina más grande del mundo, superó a París, que era una ciudad que tenía casi 1000 años. Entonces, por un lado, lo que era la ciudad, digamos, de Buenos Aires, el viejo partido, aquel que estaba mandado desde el Cabildo, es fácil de ubicar porque sería el Riachuelo, el Río de la Plata, el Arroyo Maldonado, hoy la avenida Juan B. Justo, y una línea imaginaria que corre por las calles Warnes, Río de Janeiro, La Plata y Sáenz aproximadamente. Eso era Buenos Aires. Después estaba San José de Flores, que era un pueblo. Hace 150 años ir a Flores era tomarse un día, ¿no? Más o menos lo que tardaba irse en carreta allí hasta que la revolución del ferrocarril generó un gran cambio. O sea, Juan B. Justo era la orilla de la que hablaba vos. Claro, claro, bueno, hasta 1930, digamos, el río Indómito, porque eran las orillas, los arrabales. Cuando uno lee a Borges o lee Marechal, los arrabales eran esa orilla del arroyo Maldonado, que ya no tenemos ninguna memoria personal, claro, ¿no? Hay muy poca gente que lo vio. Y estaba el otro pueblito que era Belgrano, que era una zona de quintas, una zona de veraneo, y que también la llegada del ferrocarril dinamizó mucho. Pero digamos, todo este contexto geográfico en una llanura cuyos accidentes geográficos eran simplemente la barranca sobre el río, esa que nace en el Parque Lezama y continúa a la altura de la Casa Rosada y sigue en las barrancas de Belgrano, y el arroyo Maldonado. Pero después una gran llanura. De hecho. Eso sí, quedan algunas memorias en las callecitas que uno de golpe baja, pero no como un accidente geográfico. Y la federalización, que tuvo 2 etapas, en general no muy conocidas. Una fue la de 1880, solo Buenos Aires, y en 1887 incorporando San José de Flores, Belgrano, y un triangulito que hoy es el barrio de Devoto, que era del partido de San Martín. Eso le dio la conformación actual de la ciudad, pero con grandes terrenos despoblados y con muchas iniciativas privadas. Por ejemplo, el barrio de Versalles surge del trazado de un ferrocarril que salía de la estación Villaluro, una sola estación, unos 1.500 metros, y allí se hace un loteo hecho en aquel entonces por la Compañía de Tierras del Oeste, que era la inmobiliaria del ferrocarril. Y en ese momento es que lo planificaba el privado y decidía sobre la forma del barrio un privado, digamos. Ahí no intervenía el Estado. El Estado simplemente aprobaba y veía que se cumplieran con determinadas normas, y eso le dio a Buenos Aires una variedad interesante. El caso del barrio de Devoto, el caso del barrio de Devoto es más impresionante porque se toma el plano de la ciudad de La Plata y se pone en Buenos Aires. En general, uno cuando mira a Devoto lo mira en toda la madeja de calles porteñas, pero vos tomás la vieja avenida Tres Cruces, que se hizo famosa con como una marca de salchichas y que era la calle Beiró.
la avenida Beiró, de ahí hasta la General Paz vos descubrís que esa Plaza Arenales con sus diagonales es el mismo plano de la ciudad de La Plata. Entonces ahí tenemos un barrio ordenado, dinámico, con algunas características muy especiales. No tiene nada que ver con ese esquema cuadricular que es, digamos, del casco histórico, ¿no? Claro, el casco histórico y los pueblos, porque Flores tiene el mismo esquema, Belgrano también, y eso llevó que la prolongación de esos cascos históricos originales en algún lugar choquen en calles, claro, en las cuales uno se encuentra con que ni siquiera coinciden una con otra. Vos vas por Monroe, que era la salida desde el pueblo de Belgrano al hospital y al cementerio, por eso era una calle muy larga y recta, y que cuando llega a Avenida de los Constituyentes, que era ese límite entre el fondo de la Legua y el Partido de San Martín, tenés que desviarte unos 20 metros porque la calle que vino desde Devoto no coincidió. En la Avenida La Plata pasa lo mismo. Entonces, todos esos episodios urbanos, que además tienen una característica importante, que es que la ciudad no fue pensada nunca con el tamaño que tiene hoy, porque a los 3 millones de habitantes que mantiene estables desde hace 75 años Buenos Aires, se suman más de 1 millón y medio, claro, que llegan. Que es una continuación, de hecho. Bueno, quizá ese es uno de los problemas del abordaje de la ciudad, que pareciera ser que el Gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires son dos países diferentes. Este es un problema verdaderamente notable, que ya viene de muchísimo tiempo y que tiene un impacto en la ciudad, porque la ciudad es una ciudad absorbente de mano de obra, claro, de todo tipo, lo cual la obliga a tener servicios públicos que son muy grandes. En algún tiempo el ferrocarril Sarmiento era el ramal de vía, digamos, el ramal único de mayor tránsito ferroviario del mundo, allá por los años 60. Y, digamos, es cierto que la ciudad tuvo, hechas por privados, grandes obras públicas que eran de alguna manera auspiciadas por el Estado y que en algún momento, por ejemplo en el caso de los ferrocarriles es clarísimo, la trinchera del ferrocarril Sarmiento se hizo en 1901 entre Once y Caballito y se tardó 12 meses en hacer las 4 vías con los muros de ladrillos, y hace 110 años ya está tomada la decisión política. Sí, claro. El presidente Roca firmó el decreto autorizando la trinchera Liniers. Y todavía no se hizo. Y lo que es el soterramiento es parte de ese mismo programa. Claro que, de hecho, veníamos hablando con el ministro Chain en los bloques anteriores, que todavía estamos tratando de acomodar precisamente lo que dejó la intervención del tren, ¿no? Claro. O la ciudad que creció a la vez del tren. Lo que es muy interesante es que el Sarmiento, por ejemplo, no tiene ningún servicio que pasa por debajo, no, claro, porque ya se previó en 1901 hacerlo, y algo que sorprende porque para la ciudad es, digamos, iniciar caminos nuevos, es que el proyecto del soterramiento no tiene inserción en la planificación que la ciudad hizo a lo largo de 100 años, donde estaba previsto que el Sarmiento tuviera 4 vías. Claro, porque tiene 2, nada más vías, el que está planificado como el soterramiento actual. Claro. El soterramiento, que muchos, en la forma que se aprecia ahora, se ve como el elixir de la futura felicidad, es reducir la capacidad de transporte del Sarmiento a la mitad. De lo que pensó Roca hace más de 100 años. Exactamente, que se pensaba que el Sarmiento iba a tener un tren cada minuto y medio. Eso se pensó en 1901, cuando ya la ciudad creció. Bueno, y ahora, visto desde hoy parece la ciudad del futuro, no la ciudad del pasado. Bueno, Buenos Aires era un ejemplo. Cuando vino un presidente francés y caminó por las calles de Buenos Aires, dice, esta es la ciudad capital de un imperio que no existe, porque le pareció realmente deslumbrante cuando uno compara, por ejemplo, esa arquitectura de los años de la Belle Époque con París. Ahí vos te das cuenta que los argentinos y los porteños particularmente, con gran enormidad en sus pensamientos y en sus características urbanas, hicieron de Buenos Aires una ciudad que es el doble de altura que París. Entonces, es muy curioso cuando uno habla con algún arquitecto parisino y uno le dice, sí, porque esta arquitectura francesa,
Y un arquitecto francés te dice enseguida, jamás hubiéramos hecho en París un edificio de esta altura, ¿no? Y bueno, esas cuestiones que hacen de Buenos Aires una ciudad muy interesante, donde también existe esa tensión obvia entre la pretensión del vecino, que siempre existió, y la posibilidad real de vivir como si estuviéramos en un pequeño pueblo con las comodidades de la gran ciudad. Eduardo, y para cerrar, ¿a qué se lo atribuís vos esa, digamos, planificación en altura, creciendo precisamente esta idea de ser el imperio, la capital de un imperio que no es? Bueno, la Argentina en algún momento se pensó a sí misma como la gran nación del futuro. Hay una anécdota graciosa en el diccionario Espasa-Calpe de 1919 que pone como definición de la República Argentina que es el natural competidor de los Estados Unidos en la lucha por la hegemonía del mundo, y no cabe duda que la Argentina ganará esa carrera. Esa era la visión que el mundo y la Argentina tenía de sí misma. Entonces, eso hizo que hacia 1925 se pudiera hacer el Teatro Colón, que es el teatro lírico italiano más grande del mundo, el Palacio de Correos, que tiene el doble de la superficie del Palacio de Correos de Nueva York y 5 veces la superficie cubierta del Palacio de Correos de Madrid, y que la estación Retiro, por ejemplo, en 1915, era la estación de trenes más grande del mundo en construcción. Entonces, esa visión de que la Argentina estaba llamada a un destino extraordinario hizo que Buenos Aires se pusiera en tren a ese camino. Eduardo, muchísimas gracias por haber venido. Un gran placer. En el próximo bloque, una mesa de diálogo de legisladores. Último bloque de Proyecto Legislatura. Hoy estamos hablando de la Buenos Aires del futuro, pero pensada desde hoy. ¿Qué cosas se están haciendo hoy pensando en esa ciudad de acá 50 años? Ya estamos junto a dos legisladores, a Agustín Forcheri del PRO, gracias por venir, y a Pablo Berger de Verde Alameda. Los dos comparten una agenda, no sé si con la misma mirada, que tiene que ver con la ciudad verde, con la Buenos Aires verde, que tiene que ver mucho con la ciudad a futuro. Ahora, desde sus bancas hoy, ¿qué se puede aportar o qué están aportando pensando en esa mirada de la Buenos Aires que queremos que sea? Y mirá, a ver, nosotros desde la banca podemos aportar mucho. De hecho, se han hecho muchas cosas que han salido de la legislatura y después se han puesto en práctica en el Ejecutivo. Yo recuerdo, siendo asesor de Diego Santilli, impulsando la ley de Metrobús en el 2009, en la legislatura, y después se ha hecho en realidad en el Ejecutivo a lo largo de todos estos años, y eso, el Metrobús, las bicisendas, recuperar los espacios verdes, la puesta en valor, son muchas de las cosas que contribuyen a tener una ciudad verde, o sea, la fomentación del uso de LED, o sea, el cambio de luz en la ciudad, que va hacia una ciudad 100% con LED, donde te ahorra un 40%. El uso racional de la energía. Sí, y el LED tiene 40% de consumo menos que la luz que tiene hoy la ciudad. De hecho, ¿sabes cuánto gasta la ciudad por año en lo que es la boleta en consumo de luz? Que lo que paga por los hospitales, por los edificios públicos, 124 millones de pesos anual. Cuando a mitad de 2016, cuando esté 100% con LED, va a ahorrar un 40%, o sea, lo que va a consumir lo que se va a reducir son 50 millones de pesos anuales que la ciudad va a ganar por la inversión en LED. En alumbrado público. En alumbrado público, exactamente. Y eso, o sea, es lo mismo o sea, donde se va llevando la ciudad 100% contenerizada. Hoy tenés un 63% con los tachos negros y un 30% con los tachos verdes. Obviamente que falta, y sí, falta mucho por hacer, pero si nosotros no tenemos conciencia de que el cambio lo tenemos que hacer entre todos, si la sociedad porteña no abraza estas ganas de querer hacer un cambio, va a ser difícil que entre todos, porque el Estado
es muy sencillo decir, bueno, yo pongo plata y construyo un centro verde. Pero, o sea, a veces, o sea... Que acompañe al vecino... No, te digo, desde es más fácil decir, te lo doblo, es más fácil decir, yo pongo plata y construyo un centro verde para que la gente pueda llevar sus residuos reciclables, pero tal vez es más difícil generar un cambio de conciencia en la gente. Que vaya y lo haga. Claro. Bueno, a ver, parte y parte. Bueno, a ver, con Agustín compartimos somos miembros ambos de la Comisión de Ambiente, yo soy presidente de la Comisión de Cambio Climático, creo que vos también sos miembro. Bueno, hemos presentado varios proyectos desde nuestro despacho que tienen que ver con proyectos de largo plazo, una visión estratégica. Uno en el tema energético, que se llama A2050, apuntando a la autosuficiencia energética de la ciudad con energías renovables, 0% de emisiones de gases de efecto invernadero. 0% de emisiones, 100% solar, renovable. eólica, ¿cuál sería el origen? 100%, ¿cómo? ¿Con? Eólica y solar, básicamente, y algo biomásica. Pero básicamente solar en la ciudad, sobre los techos, y algo de eólica. Luego el desarrollo fino de proyectos ingenieriles hay que hacerlo, hay que hacer el desarrollo económico, ingenieril fino y que hay que hacerlo. Este es un proyecto estratégico de metas, cuánto conviene de eólica, cuánto conviene de solar, dónde, etcétera, etcétera. Eólica me atrevo a decir que en el estuario del Plata, en el estuario más que sobre la costa, pero a lo mejor se demuestra con estudios que no, es distinto, pero bueno, por eso te digo, lo que sí sabemos es que no teniendo ni la insolación que tiene la Puna, ni teniendo los vientos que tiene la Patagonia, la ciudad de Buenos Aires sí tiene suficientes vientos y sí tiene suficiente sol como para poder autoabastecerse de energía sin necesidad de generar energía a base de hidrocarburos o importarla de otros lugares y además precaverse de cualquier... Pero para toda la actividad... Para todas las actividades de la ciudad de tipo residencial, movilidad. Estamos pensando también incluyendo un recambio del parque automotor a energía eléctrica, por supuesto no el año que viene. Estamos hablando de 2050, ¿sí? Sí, no, obviamente, de hecho, el primer bloque que dialogamos con el ministro Chahine hablando de la ciudad, de hecho, al 2060, digamos, este modelo territorial que se está pensando. Por eso no es hablar de ficción, sino, bueno, planificar para poder llegar a algún lado, digamos. Por eso incluye el recambio de las fuentes de energía a energías renovables y el abandono de las fuentes fósiles, nuclear o de otro origen, la producción local de toda esa energía, o a altísima proporción. O sea, no se trata de traer de la Patagonia, de molinos eólicos no solamente el costo de producción de energía, sino de transporte, también de distribución. Claro. También el transporte, claro. Es decir, el transporte de esa energía se va a minimizar o reducir fuertemente o minimizar. Pero también parte esa eficiencia energética, que un poco apuntó recién Agustín con el tema de las LEDs. Pero digamos, fundamentalmente hay que entrarle a las envolventes edilicias y a todo lo que son las envolventes urbanas, las calles, la piel de la ciudad, las envolventes de los edificios, las paredes de los edificios, los materiales con que están pavimentadas las calles. Hay que regresar a otro tipo de materiales que no concentren calor, como los actuales, para reducir el fenómeno que se llama de isla de calor. Los materiales con los que actuales se construye, tanto edificios como calles, veredas, calles, sobre todo pavimento, absorben calor, lo retienen y lo largan en vez de rebotarlo como otros materiales, ¿sí? Entonces, esto hace que la ciudad tenga varios grados más de temperatura que lo que tenía antes la misma ciudad, o lo que fácilmente se puede comprobar yéndose al Tigre, yéndose a Moreno. O sea, también insumen más energía en refrigerarla, por ejemplo. Y lo que se refleja luego en un costo importantísimo de energía en refrigerarla, claro, y sobre todo en horas nocturnas, porque se absorbe durante las horas diurnas y lo retiene y lo va liberando en horas nocturnas. Eso hace que no podamos descansar de noche. Claro, siempre hace calor. Siempre hace calor. Ahora, hablando con el ministro Chahine en la primera parte del programa, anticipaba parte de lo que va a ser la agenda de la legislatura cuando les toque debatir la ley de los espacios verdes. Digamos, esta creación, decía, a menos de 350 metros de tu casa va a haber un espacio verde.
pensando hacia adelante, y yo le preguntaba cómo mantener el consenso de un plan a lo largo de los años. Estamos hablando de, recién hablas de 2050, él pensando en la ciudad del 2060, ¿cómo se puede hacer eso? Mira, yo creo que se puede hacer perfectamente. Uno tiene que imitar las cosas que se hacen bien en otros países. El Metrobús no es algo que se fue un ingenio de alguna persona, sino que se imitó lo que se hizo en Bogotá, en Quito. Nosotros con Pablo tuvimos hace 2 o 3 meses en San Francisco con el Ministerio de Espacio Público y Medio Ambiente, viendo San Francisco es una ciudad modelo donde... De gestión de residuos. Sí, de gestión de residuos, donde hoy recupera el 80% de sus residuos. ¿Y qué tiene que ver con lo que vos hablabas? Porque tiene una política ambiental de hace 30 años. O sea, viene manteniendo una política ambiental de hace 30 años. La gente que se dedica al tema de reciclable, al tema de los residuos, son las mismas personas que están en los cargos... La misma empresa cooperativa. No, y las mismas personas que están ocupándose, que gestionan hace 30 años. Cambian los gobiernos y esas personas, porque abrazan un O sea, proyecto... hay un equipo técnico que se sostiene en el tiempo. Que sostiene el tiempo. Son hippies viejos. Son hippies de hace Entonces, 30 o sea, años yo creo que perfectamente se puede. aceptaron estar en el Estado y son los gestores de esta política ambiental en la ciudad de San Francisco y no cambian con los gobiernos. Ahora, y eso... Ya están un poco mayores, pero Claro. vos lo ves a los tipos que tienen una gana de seguir trabajando. ¿Por qué? Porque tienen una meta de llegar al 2020 con el 100% de la ciudad, de tratar sus propios residuos. Entonces los tipos están... o sea, Ahora, vimos también en San Francisco que, bueno, a ver, yo soy muy crítico respecto de la gestión de residuos en la ciudad y creo que no estamos yendo ni en el camino de San Francisco ni en el camino de la propia ley que nosotros tenemos de basura cero. Sí. Es decir, en el sentido de que básicamente, sino que más bien se están consolidando la mezcla de los residuos, la no separación. Es decir, nosotros decimos necesitamos de los vecinos, sí, pero los vecinos necesitan ver que el Estado, si ellos hacen el esfuerzo de separar, que algo pasa. si hacen el esfuerzo claro, O sea, todavía está en etapa de implementación. Que después no se lo junte el camión y se lo lleve juntos, digamos. Es decir, es fundamental, digamos, porque si no se desalientan las políticas toda la política de la cultura de la separación se desalienta, digamos, cuando se ve que el Estado junta y lleva a una planta que después muy cara, como la que estuvimos visitando el otro día en José León Suárez y que ahora se quieren implantar 2 más en la ciudad. Nosotros no estamos de acuerdo como principio de ciclo. Bueno, por eso yo planteaba que, porque tranquilamente el espacio de Pablo puede ser gobierno de acá a unos años, y él plantea que no está de acuerdo, digamos, con algo que hoy es política de Estado y que se proyecta como una decisión a futuro. ¿Cómo hacer para sostener que lo que se decide hoy, pensando en una ciudad a muy largo plazo, se va a sostener como política, ¿no? Nosotros estamos de acuerdo con basura cero. Lo que queremos es que por este camino no se llega, no se está llegando, se está avanzando. O se está avanzando en alguna cosa, pero fundamentalmente, a ver, el 45% del total de residuos son orgánicos. Casi la mitad de los residuos que luego al mezclarse se convierten en basura. Y quiero hacer esta aclaración. La yerba, cuando uno la termina de usar, la borra de café, no es basura, es borra de café usada. Sí, es basura cuando la deposito en el es basura cesto, cuando en el yo la tacho. mezclo con otras cosas y ya no sirve para ninguna cosa. Pero si yo la mantengo separada o la mezclo con otros elementos compatiblemente degradables, eso se puede... Con cáscara de banana. Con cáscara de banana, con lechuga, con tomate, con desecho de comida, etcétera, etcétera, y con algo, se puede compostar y convertirse en tierra fértil. En la mejor tierra posible, en el humus más fértil posible, en el compost. Se puede producir cada uno en su casa. Eso lo puede hacer en la casa, en edificios, sí, se puede hacer en la casa. Es más, están apareciendo microemprendedores jóvenes. Microemprendedores Sí, en el jóvenes. canal hemos mostrado más de uno, digamos, para hacer tu compostaje en tu propia casa. Exactamente, es decir, no es tan difícil, no es nada difícil, hay que aprenderlo como cualquier cosa. Pero eso no está en el programa. Eso hoy, por lo no se menos. está hoy haciendo. Pero a ver, hay que ser sinceros. Y estamos hablando, perdón, de la mitad de los... Con eso se reduciría la mitad de la producción de los residuos. Hoy se está trabajando sobre la otra mitad. Bueno, con esas de prioridades. Hecho, hoy estamos llegando a un 45% de recupero de los residuos gracias a las políticas que se fueron implementando. Nosotros tenemos que ser conscientes. Hace 10 años no se hablaba de los residuos. Hoy uno pone los programas de televisión, la gente está tomando conciencia porque está
es consciente de que es el futuro. O sea, nosotros queremos vivir todos los vecinos en una ciudad que sea vivible, que haya menos... que haya más transporte público, el fomento de las bicicletas, la LED, que la LED no solo te da menos consumo, sino que te ilumina mucho más y mejora la inseguridad. Estamos de acuerdo con la LED, para decir que no estamos claro. Estamos de acuerdo con la LED, estamos de acuerdo con las bicicletas. Nos queda menos de un minuto para un cierre que les quería proponer a cada uno. Si efectivamente es posible, si ustedes creen, pensar y diagramar una ciudad futuro desde el lugar que les ocupa y legarle al que viene la obligación de respetar ese plan para decir, bueno, estamos pensando hoy, vamos a compartir este plan hacia adelante. Yo creo que está en marcha, yo creo que hoy hay un ámbito de debate y de consenso. De hecho, si hay algo que este gobierno ha tenido a lo largo de estos 6 años es diálogo, un diálogo permanente. Uno podrá estar de acuerdo con las políticas, como hablaba Pablo, del bloque de él, pero este gobierno es dialoguista y ha dado un montón de veces marcha atrás en un montón de proyectos que ha tenido rechazo y con fundamentos. Entonces, o sea, yo creo que con diálogo y consenso tranquilamente uno puede llegar a que prevalezcan estas políticas a lo largo plazo. Yo creo que hay que profundizar el debate social mucho, de una política de largo plazo y finalmente llegar incluso a votar socialmente, a una consulta popular sobre un plan, por ejemplo, en el tema residuos, sobre un plan en el tema energético, sobre un plan en el tema de adaptación al cambio climático, del que no vamos a tener tiempo de hablar, pero es la principal amenaza mundial y para esta ciudad también. Va a subir entre 20 y 80 centímetros el nivel del estuario del Río de la Plata. Vamos a tener que rediseñar, redibujar esta ciudad para no quedar bajo el agua. Entonces, son muchas cosas para hablar en este ratito. Les propongo que vamos a hablar sobre el tema porque hay tanto para pensar en la ciudad. Te tiro títulos. Pero está bueno empezar a darse el tiempo de pensar cómo todo queremos esto que sea la ciudad. conversarlo. Los legisladores, es cierto que debe haber acuerdos transversales, claro, pero debe haber una intensa participación social en el debate. Amplia y luego una decisión social. Gracias a los dos por haber venido. Gracias. Nosotros hemos llegado hasta aquí con nuestro programa de hoy. Mañana, como todos los jueves, nos vamos a reencontrar antes del mediodía para anticipar los temas de la sesión que los legisladores van a tener mañana, como todos los jueves, la sesión ordinaria. Y de vuelta, el miércoles nos reencontramos en nuestro espacio Proyecto Legislativo. Chau, hasta la próxima.